Bienvenidos a la clase práctica número 1 de números reales correspondiente a la unidad número 1 de la materia Matemática 1. En la clase de hoy vamos a hacer el ejercicio número 1 de la página 9 del libro de prácticas. ¿Sí? El primer ejercicio me pide calificar como verdadera o falsa cada una de las siguientes proposiciones, justificando en cada caso su respuesta. El apartado 5 me dice que la unión del conjunto de los números irracionales con el conjunto de los números racionales me da como resultado el conjunto de los números reales. Esta proposición es verdadera. ¿Pero por qué? Por cómo están definidos los números reales. ¿Sí? Los números reales están definidos como la unión entre el conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales. En el apartado 8 me dice que la intersección entre el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales es el conjunto de números reales. Como vemos en este cuadrito, el conjunto de los números racionales y este es el conjunto de los números irracionales no tienen elementos en común, ¿sí? Por eso podemos decir que esta proposición es falsa, ¿sí? Estos conjuntos son conjuntos disjuntos. Al ser conjuntos disjuntos, la intersección entre ellos es vacía, ¿sí? Y por eso la vamos a denotar así. La intersección entre el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales es vacía. Este es el símbolo de vacío. El apartado 10 nos dice que si B pertenece al conjunto de los números reales, entonces B pertenece al conjunto de los números irracionales. Esta proposición es falsa. ¿Por qué? Porque si yo a B le asigno un número en particular, digo, bueno, B vale 2/3, este número es un número real, o sea, es un número fraccionario, es un número real, pero no es un número irracional, ¿sí? Claramente no es un número irracional, por lo tanto, esta afirmación es falsa. ¿Sí? Lo vemos acá, que se encuentra en este conjunto. ¿Sí? 2/3 se encuentra en este conjunto y al ser disjunto con el conjunto de los números racionales, vemos que lo que acabamos de decir es falso. El apartado 15 me dice que menos 2/7 pertenece al conjunto de los números enteros. Como vemos, claramente este es un número fraccionario puro. No se encuentra dentro del conjunto de los números enteros. Entonces podemos asegurar que la proposición es falsa. El punto número 2 de la página 9 también de la cartilla de prácticas nos dice o nos pide que digamos para qué valores de x están definidas las siguientes expresiones. En el apartado C tenemos este cociente, es el cociente entre x sobre x al cubo más 8. Nosotros sabemos que para que esta expresión esté definida, el denominador debe ser distinto de 0. Es decir, que x al cubo más 8 debe ser distinto de 0. ¿Sí? Si nosotros sumamos en ambos miembros para poder despejar a x, ¿sí? Sumamos en ambos miembros por el opuesto de 8, vamos a obtener la siguiente expresión, que x al cubo debe ser distinto de menos 8. ¿Sí? Si nosotros aplicamos raíz cúbica en ambos miembros, vamos a tener que la raíz cúbica de x al cubo debe ser distinta de la raíz cúbica de menos 8. ¿Sí? Entonces la raíz cúbica de x al cubo es x y eso debe ser distinto a menos 2. Entonces como respuesta vamos a decir que la expresión x sobre x al cubo más 8 está definida para todo. Este símbolo es el símbolo de para todo x pertenecientes a los reales, menos el menos 2. En el apartado H nos dice que tenemos el cociente de x más 1 sobre x cuadrado menos 1. La expresión va a estar definida cuando x cuadrado menos 1 sea distinto de 0. ¿Sí? X cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados, entonces podemos escribir como un producto, ¿sí? El producto de x menos 1 por x más 1. Y esto debe ser distinto de 0.
Cuando el producto de dos números es distinto de 0, cuando ambos factores son distintos de 0. Es decir, cuando x menos 1 sea distinto de 0 y cuando x más 1 sea distinto de 0. ¿Sí? Despejando, vamos a obtener que ese producto va a ser distinto de 0 cuando x sea distinto de 1 y cuando x sea distinto de menos 1. Entonces, como respuesta vamos a tener que esa expresión va a estar definida para todo x real, salvo en 1 y en menos 1. Ahora vamos a hacer el apartado I, que es la raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x de un número real existe cuando el radicando es positivo o 0. Por lo tanto, x debe ser mayor o igual a 0. Es decir, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, esta expresión está definida para todo número real positivo unido al 0. Ahora, en el apartado M, tenemos este cociente. X sobre 2x menos x por raíz de x. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Para que la expresión esté definida, 2x menos x por raíz de x debe ser distinto de 0. Si nosotros sacamos factor común x, vamos a obtener que x por 2 menos raíz de x debe ser distinto de 0. Nuevamente tenemos un producto de dos factores, de x y de 2 menos raíz de x. ¿Sí? Estos factores van a ser distintos de 0 cuando x sea distinto de 0 y, este simbolito es el símbolo de y, cuando 2 menos raíz de x sea distinto de 0. Ahora bien, vamos a analizar esto. Tenemos que 2 menos raíz de x debe ser distinto de 0. Entonces, si nosotros despejamos, tenemos que raíz de x debe ser distinta de 2. Ahora, de acá nos surgen dos opciones. ¿Sí? En realidad no son opciones, sino dos condiciones. La primera, por el apartado anterior que ya hicimos, lo que está dentro de la raíz, o sea x, debe ser mayor que 0, estricto. ¿Por qué? Porque está en un denominador. Y además, la raíz de x debe ser distinta de 2. Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado la raíz de x y a 2 en ambos miembros, vamos a obtener que la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, y eso debe ser distinto de 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, ¿qué vamos a saber ahora? Que la expresión está definida cuando para todo x positivo, por esto, sin el 0, por eso lo ponemos estrictamente mayor que 0, menos 4. Pasemos ahora al ejercicio número 3, de la misma página del cuadernillo de prácticas. El ejercicio 3 nos dice, calcule los valores de x para los cuales las siguientes expresiones son iguales a 0. Nosotros en el ejercicio número 2 dijimos que para que una expresión esté definida, el denominador debe ser distinto de 0. Entonces, nosotros ya sabiendo que el denominador tiene que ser distinto de 0, para que una expresión sea igual a 0, la única condición es que su numerador sea 0. ¿Sí? Donde nosotros en este apartado, en el apartado B, tenemos el cociente de x menos 1 sobre x cuadrado más 4. ¿Qué sabemos nosotros? ¿El denominador alguna vez va a ser 0? No. ¿Por qué? Porque yo tengo un número que quizás sea 0, pero está elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces 0 al cuadrado es 0, más 4, 4. Si x es un número negativo, voy a tener menos 1 al cuadrado, 1, más 4, 5. O sea, este número jamás se va a hacer 0. ¿Sí? Por lo tanto, para que esta expresión sea igual a 0, la única condición es que el numerador sea 0. Entonces, x menos 1 debe ser 0. ¿Y cuándo es 0 x menos 1? Cuando x es igual a 1.
¿sí? Entonces, como respuesta, esta expresión es igual a 0 si x es igual a 1. El apartado G en el apartado G tenemos menos x más 5 sobre raíz de 2. Esta expresión está definida cuando, para todo número real. ¿Por qué? Porque en el denominador tengo la raíz de 2. Esta expresión siempre va a estar definida porque no tengo ningún problema en el denominador, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que para todo x real la expresión está definida. Entonces, ¿cuándo se va a hacer 0 esta expresión? ¿Sí? Cuando su numerador sea 0. ¿Y cuándo el numerador se hace 0? Cuando x vale 5. ¿Sí? Si yo tengo menos x más 5 es igual a 0, despejando x me queda que x debe ser igual a 5. ¿Sí? Entonces, esta expresión va a estar definida esta expresión va a ser igual a 0 si x es igual a 5. En el apartado J tenemos este cociente, x cuadrado menos x sobre x. ¿Cuándo va a estar definida esta expresión? Para todo número real, salvo cuando el denominador sea 0, ¿sí? Entonces, esta expresión está definida para todo número real menos en 0. Ahora yo quiero saber cuándo se hace 0 esta expresión. ¿Sí? Esta expresión se va a hacer 0 cuando su numerador sea 0. Es decir, cuando x cuadrado menos x sea igual a 0. Si yo saco factor común x, tengo que x por x menos 1 es igual a 0. Ahora tengo un producto, ¿sí? Un producto de dos factores. Es 0 cuando uno de los dos es 0. Es decir, o cuando x es 0 o cuando x menos 1 es igual a 0. ¿Y cuando x menos 1 es igual a 0? Cuando x es igual a 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa acá? X igual a 0 no es una solución. O sea, por más que acá se haga 0 cuando esto vale 0, no lo podemos incluir a 0 en la solución porque ya lo habíamos sacado de la condición, ¿sí? Ya la condición para que esté definida era que no podía tomar el valor 0. Por lo tanto, x igual a 0 no es solución, ¿sí? El único valor que anula esta expresión es cuando x vale 1. ¿Sí? Entonces, como respuesta vamos a escribir que esta expresión es igual a 0 si x vale 1.